Ser podcast. París está como cada mañana de domingo Marc Bassets, que es corresponsal del País en la capital francesa. ¿Cómo estás, Marc? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. Bonjour. ¿Cómo amanece París? Bueno, pues amanece día de otoño, nublado. Creo que el otoño y el invierno se acercan. Oye, otoño parisino, te leía esta semana, no sé si ha sido en los últimos días o a principios de semana, creo que has estado cubriendo y viajando para ver cómo ha sido todo lo que rodea al asesinato de esa niña española en Francia. Yo me preguntaba una cosa, claro, esta niña española, inmigrante al fin y al cabo, asesinada presuntamente por un francés. ¿Tú crees que se habría instrumentado políticamente si hubiera sido al revés? Sí, sin duda, y la prueba es que hace poco más de un mes, recuerdas que lo comentamos también, el asesinato de Lola, esa niña de 12 años en París. La asesina confesa, es una mujer inmigrante de Argelia, y a los minutos, diría casi, de que se conociesen los detalles de este asesinato, la extrema derecha francesa, o una parte de la extrema derecha, se lanzó, diría sin vergüenza, ¿no?, a usar políticamente este crimen. Incluso montaron una manifestación, por cierto, poco concurrida, que la familia, la propia familia de Lola había dicho, por favor, no utilicen esta tragedia. Y en el caso del asesinato de Vanessa, en el sur de Francia, estuve el viernes en el pueblo donde vivía ella y su familia. Era una familia, venían de España, de Granada. Vanessa había nacido en Granada hace 14 años, pero su madre era colombiana y pertenecían a una pequeña, comunidad de trabajadores agrícolas, ¿no? Pues claro, en este caso, afortunadamente, yo diría, no ha habido ningún tipo de instrumentalización de la tragedia. Y la familia, a mí me llamó mucho la atención, hablando con gente y viendo, hubo una manifestación, una marcha silenciosa, la dignidad, ¿no?, de esta familia de trabajadores inmigrantes en el campo del sur de Francia, entre Toulouse y Burdeos. La Francia de las rotondas, ¿no?, y de los chalecos amarillos. Sí, es una Francia, esta Francia rural, semi-rural más bien, porque es esta Francia de pequeños pueblos, no lejos de grandes ciudades, en zonas agrícolas, pero a la vez con muchos centros comerciales y restaurantes de comida rápida. Y es ahí, es realmente en este tipo en estos pueblos donde nació la revuelta hace justo 4 años de los chalecos amarillos, ¿no? Bueno, venga, empezamos con nuestros temas. Vamos. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes a bicicleta. Aquí te has ido varias décadas hacia atrás con Yves Montand. No sé si quieres hacer un himno al uso de transporte ecológico en las ciudades. Sí, es antiguo, pero a la vez casi es muy moderna, ¿no?, esta canción. Ecológico, energías renovables, no contaminantes. En bicicleta se titula la canción de Yves Montand. Sí. Oye, desde que comenzó la guerra en Ucrania, hace ya poco más de 9 meses, uno de los puntos del que más hemos oído hablar es Jersón. Hace semanas los ucranianos recuperaron el control de la ciudad, que estuvo bajo control de Rusia, y allí las operaciones militares llevadas a cabo por el ejército ruso tenían distintos operativos para controlar esa región. Pero quizá una de las cosas más llamativas, no se ha hablado mucho de esto,
fue llevada a cabo hace casi un mes y no tiene que ver con el sometimiento de los vivos, sino con el de un militar que murió hace más de 200 años y cuyo apellido asociamos siempre con una película en blanco y negro, ¿no? Sí, es una noticia que quizá puede parecer anecdótica, pero yo creo que no lo es, que me llamó bastante la atención. Rusia todavía estaba en la ciudad de Jersón, en el sur de Ucrania, pero las fuerzas de Ucrania se estaban acercando y se veía, y los rusos veían que podían entrar pronto, ¿no? Entonces mandaron una operación de fuerzas especiales en misión secreta, que hasta puede parecer un poco de Mortadelo y Filemón, pero no lo es, con el objetivo de recuperar los huesos, los restos, los presuntos huesos del príncipe Potemkin, ¿no? Una figura histórica muy importante en Rusia y en Ucrania. Siglo XVIII, fue el amante de la emperatriz Catalina la Grande, fue conquistador de Crimea y del sur de Ucrania para Rusia, y por eso para Putin tiene un simbolismo importante el príncipe Potemkin. A la vez fue un poco un príncipe de su época, ilustrado, un déspota ilustrado, ¿no? Cosmopolita, hoy diríamos casi europeísta, ¿no? Todo esto lo contaba, lo leí en un artículo en el Times de Londres, que lo escribió el historiador británico Simon Sebag Montefiore, autor precisamente de una biografía paralela de Potemkin y la emperatriz Catalina la Grande. Y aunque aparentemente, como decía, puede parecer anecdótico, yo creo que esta noticia tiene fondo. Es decir, primero nos recuerda el peso político de las reliquias y los restos de los muertos, ¿no? Y solo hace falta pensar en España, en Franco, ¿no? Y toda la polémica que hubo y que hay todavía en ciertos ámbitos, ¿no? Con los restos de Franco, el Valle de los Caídos. En Francia también, el Philippe Pétain, el mariscal Pétain, que fue el líder de Francia durante la ocupación, el líder colaboracionista con los nazis de Francia, pues también ha estado siempre rodeado sus restos que están ahora enterrados en una pequeña isla frente a Bretaña, siempre rodeados de polémica. Incluso en un momento dado, en los 70, lo secuestraron, los restos del mariscal Pétain, ¿no? Y luego yo creo que eso nos explica mucho sobre el uso político y bélico incluso de la historia, en el cual Vladimir Putin, presidente ruso, es un maestro, se puede decir, en ese ámbito, ¿no? Cómo manipula y usa la historia, y lo está usando en esta guerra contra Ucrania. Queríamos entender todo esto que has contado, lo que hay detrás de los restos de Potemkin y otras reliquias expoliadas, y para eso está con nosotros Marc Marginedas, que fue corresponsal del periódico de Cataluña en Moscú durante mucho tiempo. ¿Cómo estás, Marc? Buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, me encanta hablar contigo, Marc. A mí también. Sitúanos un momento en la figura de Potemkin y por qué es importante para los rusos y para los ucranianos. Bueno, a ver, sobre todo es importante para una idea de Rusia, la Rusia imperialista, y un poco esta especie de recuperar este imperialismo ruso con una especie de mezcla kitsch también con el estalinismo, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo, Potemkin y Catalina eran una alianza eran de hombre y mujer, pero una alianza, digamos, ilustrada y progresista, lo que se podía entender como progresista en su época, ¿no? O sea, incluso el historiador del que hablaba Sets, pues decía que Potemkin estaría horrorizado con lo que está haciendo ahora Putin con las ciudades, incluso que creo, ¿no? Como Mariupol o como Jersón, ¿no? Potemkin, bueno, pues era 10 años más joven que Catalina, participó en el golpe de Estado que dirigió Catalina contra su marido cuando éste quería divorciarse cuando éste quería divorciarse de ella y enviarla al exilio. Y entonces, pues bueno, se convirtió en su favorito durante mucho tiempo, ¿no? Y fue una alianza y él convenció a Catalina de que el imperio tenía que expandirse hacia el este y hacia el oeste y hacia el sur, ¿no? Entonces, bueno, es el artífice de la incorporación de Crimea al imperio ruso, es la persona que se le considera pues el fundador de la ciudad de Jersón. Y bueno, fue una alianza que además trascendió más allá de lo sexual, ¿no? Porque, bueno, aunque estuvieron juntos 21 de los 24 años en que Catalina estuvo al frente de los destinos de Rusia, pues incluso cuando pues Catalina buscó otros amantes, una persona, digamos, difícilmente era difícil satisfacerla sexualmente, pues bueno, ellos siguieron siendo amigos, ¿no? Y la alianza política se mantuvo.
Bon día, Marc. Aquí Marc, desde París. ¿Por qué Vladimir Putin, que tiene, como has explicado, esta idea de Potemkin y de la historia, por qué da el siguiente paso y ordena sacar los restos o robar los restos de Potemkin de Jersón? ¿Qué pretende? Bueno, llevándose los yo huesos? pienso que ¿Qué él, va a hacer? yo pienso que él en el fondo espera volver a Jersón. Incluso ellos hablan en Rusia, la propaganda rusa habla de que la retirada en Jersón pues no deja de ser una especie de Dunkerque, que tarde o temprano ellos volverán a cruzar el río y volverán a pues bueno, pues a recuperar lo que ellos consideran que es suyo, ¿no? Entonces, pues bueno, evidentemente, pues eso, pues a ver, el neoimperialismo ruso se basa, hay una serie de personajes y de hechos, ¿no? Un hecho importante para el neoimperialismo ruso es la batalla de Poltava, ¿no? Es una ciudad que también ha sido bastante bombardeada y atacada por Rusia, ¿no? En esa batalla, pues digamos que Suecia y Rusia era un estado que empezaba a emerger con Pedro el Grande y Suecia, que era un país militarista en aquella época, no era la Suecia neutral que hemos conocido hasta hace poco, pues bueno, pues disputaban la hegemonía en la zona, ¿no? Y gracias a en esa batalla, pues Rusia consiguió, digamos, imponerse sobre Suecia y a partir de ahí Rusia se convirtió en una potencia europea, ¿no? Entonces un poco, pues con Potemkin es lo mismo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que sobre todo lo que nos demuestra un poco es ese carácter ultranacionalista de este régimen, que ya lo veíamos, digamos, antes de la guerra, veíamos una recuperación de los elementos imperialistas, o sea, toda la parafernalia, los actos en el Kremlin, con Putin, pero además es un imperialismo muy muy sui generis, ¿no? Porque también incluso se recupera la figura de Stalin, ¿no? Y bueno, uno de los momentos más, digamos, más kitsch y más sonrojantes fue pues descubrir que en una catedral que se está construyendo, que el ejército ruso está construyendo en las afueras de Moscú, iban a colocar un icono de Stalin, que era una persona que al fin y al cabo se dedicó a perseguir a la Iglesia Ortodoxa hasta la saciedad, ¿no? Entonces es, digamos, una manipulación de la historia muy pues eso, muy burda, ¿no? El propio Montefiore dice que Putin, pues bueno, que no le gusta, fue contactado por Putin cuando él escribió su biografía sobre Potemkin y sobre su relación con Catalina, y él dice que bueno, pues que tenía una visión totalmente sesgada de la historia. Curioso cómo el arte de la guerra ha evolucionado y sin embargo hay algunas actitudes que no cambian, ¿no? Que es el saqueo y la destrucción de los bienes culturales del territorio ocupado. Al fin y al cabo, tú lo has vivido, de hecho, Marc, en Siria y en Irak, y ahora no es solamente esto que hablamos de Potemkin, es también como los rusos en Jersón pues se llevaron bienes culturales en los museos, ¿no? Es una especie de victoria ética para ellos, supongo. Supongo, yo una de las cosas que a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, fue en el segundo viaje que hice a Ucrania. Nos acercamos a un lugar que se llamaba Bojordenitsk, no es que lo pronuncio mal, pero bueno, estaba cerca de un monasterio que se llamaba el Monasterio de las Cuevas de Sviatohirsk. Es un monasterio ortodoxo ruso, de la Iglesia Ortodoxa leal a Rusia. Entonces, en esa zona estaba siendo intensamente bombardeada por el ejército ruso, pero yo recuerdo que la gente que se había quedado de esa zona, que había decidido no irse, que porque quería estar cerca de sus propiedades, se había refugiado en el monasterio, pensando que el monasterio iba a estar a salvo de los bombardeos. Y ni siquiera eso, ¿no? O sea, es decir, ese monasterio fue finalmente atacado, ¿no? Entonces, la verdad es que es una guerra, es una guerra para recuperar una cierta idea del imperio, y cuando se está viendo que esa guerra evidentemente está fracasando, la respuesta siempre es bastante pues es una respuesta que hemos visto, como tú bien dices, en Siria y en otros sitios, que es de ensañarse con aquellos que con los civiles, y luego con las localidades que han sido recuperadas, ¿no? El caso de Jersón está claro que ahora está siendo evacuada porque porque el gobierno de Kiev piensa que va a ser intensamente bombardeada, y de hecho lo está haciendo, es del otro lado del río. Si esta ciudad no es para mí, pues no es para nadie, ¿no? Es un poco lo que es el pensamiento del Kremlin en estos momentos.
Marc, como explicabas, Putin hace muchas otras referencias a la historia. Me gustaría si nos pudiese explicar qué importancia ha tenido en esta invasión y en esta guerra el relato histórico, el uso de la historia, más allá de estas figuras. Mencionabas a Pedro el Grande, Stalin, evidentemente Potemkin, pero para Putin, ¿qué importancia tiene la historia en su visión del mundo y precisamente en la guerra de Ucrania? Bueno, yo pienso que Putin es una persona que, sobre todo con el tema de Ucrania, digamos que ha ido evolucionando en un sentido en el cual, y sobre todo perdiendo contacto con la realidad, ¿no? Yo recuerdo que hace aproximadamente un año, cuando todavía estábamos en Moscú, y eso lo comentaba pues eso con la compañera del País, María Sauquillo, y con la compañera también de Erika Reija, salió un artículo escrito por él en el que hablaba de la historia, hablaba de, pues eso, de la indisoluble vínculo que unía a ucranianos y a rusos, ¿no? Entonces, bueno, leíamos ese artículo y nos quedamos bastante chocados, ¿no? Porque dijimos, bueno, pues, o sea, este hombre verdaderamente no acaba de entender nada, ¿no? Porque, y hablaba, pues eso, de fronteras dibujadas artificialmente por los bolcheviques, una serie de conceptos que nosotros, que habíamos viajado con regularidad desde Moscú a Kiev, pues digamos que pensamos que ya era una realidad totalmente que no existía, ¿no? O sea, es decir, o sea, esa Ucrania que él tenía en mente, ¿no? Esa Ucrania habitada por una parte importante por rusófonos que están deseando volver digamos, al redil del Kremlin, pues no lo vemos por ninguna parte, ¿no? Sino que cuando íbamos a Kiev veíamos una ciudad fundamentalmente rusófona, porque se habla sobre todo en Kiev, se habla muchísimo ruso, pero que bueno, en la cual los efectos del acuerdo de asociación con la Unión Europea estaban teniendo resultados visibles, había cada vez más cafés, más gente que vestía pues eso como moda occidental, y que digamos que aunque compartían con el vecino de al lado pues la lengua, digamos que espiritualmente, podríamos decir, habían cortado totalmente amarras con el Kremlin, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que a mí me parece más dramáticas es pensar como que en Rusia, un país que tiene unos servicios secretos tan numerosos, no diré que efectivos, pero numerosos, con más de 300.000 personas trabajando para los servicios secretos, era incapaz de entender, su presidente, nadie era capaz de explicarle que esa Ucrania que él tenía en la cabeza, pues simplemente había dejado de existir, ¿no? Y entonces, pues claro, de ahí la tragedia actual, ¿no? Y por nadie se atrevió, o sea, es evidente que nadie se atrevió a decirle al señor Putin, señor Vladimir Vladimirovich, usted se está equivocando, la Ucrania que tiene usted en su mente a lo mejor existió hace 20 años, pero ahora ya, desde luego, ha pasado página. Claro, eso es la gente que le rodea, nunca le quita la razón, ¿no? Pero es curioso lo que dices, tantos agentes secretos y ninguno se tomó un café en una cafetería para ver realmente cómo era el país. Marc Marginedas, que fue corresponsal del periódico de Cataluña en Moscú, corresponsal de guerra durante mucho tiempo. Marc, como siempre, te agradezco la conversación, cuídate mucho. Muchas gracias a vosotros por invitarme, un abrazo bien grande, ya sabéis que aquí estoy. Hasta luego. Hasta luego. Marc, ¿a tus hijos les gusta el fútbol? No especialmente. A mi hijo le gusta más el baloncesto. Yo te iba a preguntar con qué equipo iban, si con Francia, con España, con Estados Unidos quizá, ¿no? No, bueno, ayer se lo pregunté a mi hija no le interesa, a mi hijo se lo pregunté y me dijo Argentina, pero tampoco, mi hijo está en una fase baloncesto total y NBA. Papa, won't you let me go to town with you? Papa, I'm feeling so down and blue. You just gotta come around, please do. Papa, won't you let me go to town with you? There's a blue dress at Denny's I'd give the world to see again.
lotion and some powder from the 5 and 10. Buy some chocolate and I'll make you a pretty pie. If you don't let me go, I'll just die. Papa, won't you let me go to town with you? Papa, I'm feeling so down and blue. You just gotta come around. Please do. Papa, won't you let me go to town with you? Su padre no la deja ir con él a la ciudad. ¿Quién es, Mark? Es Bobby Gentry, una cantante de música estadounidense de finales de los 60, finales de los 60, principios de los 70. Bueno, Bobby Gentry. Buenísima la canción. Son, you didn't say to do. You just gotta take me with you. Papa, won't you let me go to town with you? Mantienes actualizada la lista de Spotify, espero, ¿no? Sí, he hecho una lista con todas las canciones que vamos poniendo. Si queréis escucharla, la voy poniendo, colgando en las redes sociales. Claro que sí, hay mucha gente que pregunta, así que ahí está. Oye, antes lo escuchábamos en el informativo, las manifestaciones contra los confinamientos en China. Este viernes en ese país se registró el peor dato diario de infecciones por COVID desde que comenzó la pandemia, con 32.000 personas, pero bueno, son 32.000 personas en un país de más de 1.400 millones de habitantes, ¿no? Hay que ponerlo en perspectiva. Los contagios están repartidos en diversas zonas del país, pero el gobierno sigue utilizando esos confinamientos para evitar que siga propagándose el virus. En Francia, Marc, ¿se sigue exigiendo, por ejemplo, mascarilla en el transporte público, como en España? No se exige, se recomienda y se usa poco. Esta es un poco la foto. He estado, como decíamos antes, viajando en tren esta semana al sur de Francia por el asesinato de esta niña, y en el tren, aunque lo recomendaban, yo diría que prácticamente nadie llevaba la mascarilla. Pero aquí, en cierta medida, hablar del virus parece que es hablar del pasado, pero sí que queríamos hablar de lo que está ocurriendo en China con alguien que lleva informando del COVID desde que supimos que existía. Está con nosotros Jaime Santirso, que es corresponsal del diario ABC, antes también del País, en Pekín. Allí son 7 horas más. ¿Cómo estás, Jaime? Buenos días. Hola, Javier. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Tú publicaste además hace unos meses, los primeros días, un reportero atrapado en Wuhan, donde relatabas, pues cómo te quedaste encerrado en la ciudad china, reporteando ese inicio del COVID. La situación parece que no cambia mucho socialmente allí, ¿no? La situación no cambia mucho porque, como tú decías, China sigue sometida a una pandemia que el mundo ya ha olvidado. Y además, en un momento crítico como el actual, del que si queréis, tanto tú como Marc, luego podemos desgranar un poco por encima, pero sobre todo porque no hay, y ese es el gran problema, no hay una salida a largo plazo. Y el gobierno no se ha preparado, y ese es el gran misterio que está por resolver, quizá de manera trágica, que es cómo acabará esa política de la COVID-0 que impera en China desde aquellos primeros días. Hola, buenos días, Jaime. Aquí Marc, desde París. Pues 3 años después siguen los confinamientos y estamos viendo estas señales de hartazgo, ¿no? Estas últimas horas ha habido noticias de protestas por todo el país. ¿Qué significan estas protestas? ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿Son contra la política del COVID-0 o hay algo también contra el gobierno, contra el régimen? A ver, son preguntas complicadas, porque al final es muy complicado. China recorre un camino distinto al del resto del mundo desde hace 3 años. Ya ha creado una división biológica, lo cual es un logro colosal solo por las exigencias que tiene, ¿no? Entonces voy a intentar ser sintético. La realidad es que China experimenta a día de hoy los mayores rebrotes hasta la fecha, digamos, en número de casos, pero también en extensión. Y lo que sucede es que, por un lado, desde una perspectiva un poco más general, los costes económicos se acumulan,
pero al mismo tiempo también el hartazgo social, ¿no? Además, sobre todo desde un punto de vista casi... Es fácil ahora para la gente china, por ejemplo, poner la televisión mientras ellos están encerrados en sus casas en la mayoría de las grandes ciudades. De hecho, por ejemplo, solo para que os hagáis una idea, ahora solo 5 de las 100 principales ciudades de China no tienen restricciones en vigor. Y esto es gente que está en muchos casos en sus casas y que puede poner el Mundial de Qatar y ver como en este país hay decenas de miles de personas procedentes de cada esquina del mundo reunidas en masa y viendo sin mascarilla un espectáculo, ¿no? Algo que aquí realmente es impensable. Entonces, lo que sucede es que es un momento muy extraño, porque justo cuando este rebrote empezaba a crecer, a la conclusión del 20º Congreso del Partido Comunista, en el que Xi Jinping inició un histórico tercer mandato, que era el gran evento en el horizonte que invitaba a mantener la cerrazón hasta dar ese paso, las autoridades comenzaron una suerte de tentativa de reapertura, ¿no? Llamando a no excederse en las prevenciones y a no asfixiar la economía. Y estas directrices contradictorias, los gobiernos locales los interpretaron de manera muy distinta, ¿no? Y con una presión enorme. Lo que sucede es que ese cambio de postura llegó en un momento crítico en que los casos estaban creciendo, a consecuencia han creado mucho desconcierto, mucho descontento y sobre todo han facilitado una expansión, ¿no? Y entonces lo que nos encontramos es, bueno, pues es casi en cierto modo la gota que colma el vaso, porque ha habido durante estos 3 años, casi 3 años, en realidad son 2 años 9 meses, muchos casos traumáticos de gente que por algún motivo ha sido víctima, no del virus, sino de la política de COVID-0. Pues por ejemplo, la semana pasada una mujer que se ahorcó en un campo de cuarentena en Cantón, o hace 2 un niño, un bebé apartado de su madre que había sido confinada, que no llegó al hospital. Entonces, digamos que hay mucho trauma acumulado y esto ha explotado en los últimos días cuando el jueves hubo un incendio en una urbanización en Urumqi, que es la capital de la provincia de Xinjiang, donde las restricciones sanitarias retrasaron la actuación de los bomberos y a consecuencia fallecieron 10 personas. Y esto es lo que ha generado esta última oleada. Primero, el viernes con protestas en las calles en Urumqi y que ayer comenzaron a expandirse a otras ciudades. Ha habido protestas en Shanghái, donde hubo este año un confinamiento muy traumático de más de 2 meses, en Pekín, en Lanzhou. Entonces, es realmente un momento crítico porque, con esto concluyo, a un lado tenemos el rebrote más fuerte hasta la fecha y al otro una población cuyo hartazgo está al límite. Sí. Y al mismo tiempo, por encima de todo ello, un gobierno autoritario que ha apostado su legitimidad en su respuesta a la pandemia, ¿no? En contraposición al caos de Occidente. Y todo eso es un momento realmente crítico. No, y es en el que nos encontramos. Y entre medias, claro, un dato que parece ridículo, ¿no? Porque oficialmente solamente hay 5.000 fallecidos en China. Esto lo ponemos en el capítulo de falta de transparencia, supongo, ¿no? Sí, o sea, sí, por supuesto, pero no creo que las cifras sean mucho mayores, porque en realidad China es un país donde se ha implementado un modelo muy estricto realmente desde el primer momento. De hecho, esas 5.000 muertes, una gran mayoría de ellas corresponden a Wuhan, digamos al punto original de la pandemia, pero más allá de ello ha habido pocas muertes porque realmente China ha sido capaz de implementar un protocolo que fue muy efectivo, sobre todo en 2020 y 2021 hasta la aparición de la variante Delta. La aparición de la variante Delta es el punto de inflexión. Hasta entonces el gobierno estaba usando la comparación con Occidente con finalidades propagandísticas e incluso, y esto son declaraciones explícitas de Xi Jinping, como prueba manifiesta de la superioridad de su modelo político. Claro, cuando la variante Delta llega y luego sobre todo después Omicron, que es la que desencadena el confinamiento de Shanghái, que es de nuevo otro punto crítico en abril de este año, esa línea de manera obligatoria se tiene que abandonar, ¿no? Y eso es lo que también hace que para el gobierno sea tan complicado dar marcha atrás. Claro.
Porque, de hecho, y solo por añadir un último elemento que es muy importante, eso mismo explica también por qué China, digamos, quiero decir que yo, al final, que la política de COVID-0, a lo que voy, es que ya no es una cuestión sanitaria, es una cuestión política. Yeah. Y es una ficción que hay que mantener viva. Y para mí el punto en el que sucede de manera más evidente es la cuestión de las vacunas. China ha producido sus propias vacunas, lo cual en un momento probablemente era una solución lógica, pero después se ha negado, no ya a importar las vacunas extranjeras, que son más eficaces, y eso está científicamente probado, sino a su producción local. Hay un acuerdo para que una farmacéutica que se llama Fosun produzca, manufacture en China las vacunas de BioNTech, y es un acuerdo que lleva casi 2 años congelado. O sea, el gobierno está negando a su población el acceso a las soluciones más efectivas para mantener viva esa ficción, esa narrativa política en la que están atrapados. Jaime Santirso, que es corresponsal del diario ABC, antes del País en Pekín, y autor del libro Los primeros días, un reportero atrapado en Wuhan. Jaime, gracias por el relato. Un abrazo. Otros. Hasta la próxima. Y Marc, tengo que despedirte también porque además vamos a escuchar con devoción, como siempre, a Leila Guerriero. Un abrazo, Marc, hasta la semana que viene. Un abrazo y muchas gracias, Javier. Please do. Papa, won't you let me go to town with you? Hola, soy Leila Guerriero, soy periodista, vivo en Buenos Aires. Todo estaba bien, mi padre estaba bien, mis hermanos estaban bien, las gatas estaban bien. Estaban bien los cactus y los armarios repletos de ropa limpia, el hombre con quien vivo estaba bien, pero yo estaba ajena a todo. Entraba en los días trepando las escaleras del aire. Despertaba a las 6, frondosa, embelesada, con todo eso dentro de mí. Eso que no había nacido para combatir ni para ser combatido. Una tormenta que no supe ver. Un planeta que me embistió de costado. También había tristeza. Era una voracidad que no se saciaba, que no estaba hecha para existir porque no le pertenecía a nadie. Una vida brutal que podía durar hasta la muerte. Yo pensaba. Amar es pensar. Y yo pensaba, asombrada, tristísima y feliz, atada a un mástil pero atenta a esa canción enloquecida. Desde el principio supe que, si no lo dejaba desplegarse, sería sencillo ejercer dominación, romperlo, aniquilar. Supe también que no iba a detenerme. Así que solté las riendas. Me sentía curiosa. Usaba palabras nuevas, vacías de peligro y sin oscuridad, aunque todo eso era un peligro luminoso. Estaba más alta, más pura. Me rozaban hasta las hojas de árboles lejanos. Era la vida elevada, una supremacía imperdonable. Hubiera podido cesar, pero no quise, aun cuando eso no tenía destino, salvo el de estar dentro de mí. A veces me resistía a seguir, y entonces me retenía un poco, me frenaba un poco, me reprimía un poco, pero lo hacía solo por las formas, por obedecer a mi instinto de preservación, por ejercer cuidados mínimos. La gente me hablaba y yo escuchaba mucho y también apenas. El tiempo se había tornado humano, tenía mi misma dimensión, y sin embargo, esa inmensidad me atravesaba la garganta a toda hora, como un estambre de acero. Me volví tímida, pudorosa, más pequeña. Me interesaba el agua, me interesaban los animales, me interesaban cosas que no me interesaron nunca. A veces pedía misericordia y entonces veía mis ojos, los ojos de pensar en eso, y todo volvía a comenzar. Volaba alto, me mantenía en el aire.
porque en la tierra no había futuro y en el aire sí. I'm drowned out by all the noise outside the door. Well, carried by the current of the morning, miles below the surface of the dawn. This is not the place that I was born in, but that doesn't mean it's not the place where I belong. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.